Bueno, buenas tardes tengan todos ustedes, participantes del programa científico COMIT, que están para poder acompañarnos el día de hoy en este taller básico de investigación y publicación científica, del correspondiente al módulo 5 del programa científico COMIT, edición 2020. ¿Qué hablaremos hoy? Hablaremos en el módulo 4, primera instancia, normas de ética en la investigación, plagio y detectores de plagio. Y módulo quinto, pasos para publicar un artículo, revistas indexadas y no indexadas. El taller de hoy estará a cargo del doctor Raúl Aveiro, asesor de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina. Nos despedimos no sin antes recordarles que al final de y respuestas, por lo cual les pedimos que en el transcurso de esta ponencia anoten sus preguntas, de manera que en orden al final el doctor Raúl pueda respondérselas. Muchas gracias, esperamos disfruten de este taller de hoy. Adelante, doctor Raúl Aveiro. Bien, muchísimas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación, gracias por tenerme en cuenta y nada, acá para ayudar y orgulloso de poder colaborar con ustedes, estoy muy contento. Entonces, vamos a ir comenzando. Tenemos dos temas bastante interesantes. Les preparé unas cuantas presentaciones y también voy a estar presto para sus dudas, sus preguntas. En cualquier momento ustedes pueden pedir la palabra, o sea, es lo que yo acostumbro. De repente si alguien tiene una duda muy puntual, o igual dejamos para el final, como mencionaron ya los presentadores, entonces van tomando nota de las preguntas y me la hacen al final, como lo prefieran ustedes. Bien, voy a comenzar por lo que sería la primera presentación, que va a ser la de normas éticas, ¿ok? A ver si ya puedo compartir. Sí, ya. Bien. Ok. Bien. ¿Se puede ver entonces la pantalla? Así damos inicio a esta presentación que se denomina normas de ética en investigación. Ahí mejor. Ok. Bueno. Primero que nada, una pequeña presentación de mi persona, ¿sí? Soy Raúl Aveiro, soy egresado de Medicina de la Universidad del Pacífico, con sede en Asunción, Paraguay, la capital de Paraguay. Actualmente me desempeño como docente de la misma universidad, en algunas cátedras, asignaturas, también como tutor de trabajos finales de grado. Fui director del Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo Científico de la FELSOCEM, que vendría a ser el Comité de Investigación de la Federación, y actualmente formo parte del Consejo de Asesores con el cargo de presidente. Entonces, esa es un poco de lo que llegué a hacer tanto en mi trayectoria como estudiante y actualmente en mi vida profesional. Bien, para comenzar un poquito, me gustaría encontré una definición muy linda de lo que es publicación científica en un libro que acá les dejo la referencia abajo, que es de Robert Day, Cómo escribir y publicar. Es un muy lindo material que pueden encontrar disponible en línea. Se dice que toda investigación tiene por objetivo ser publicada, ¿sí? O sea, si alguien hace investigación y no publica, es como no haber hecho la investigación, es como que se quedan perdidos los datos, porque se culmina la investigación con la difusión de los resultados, y hay medios para difundir, ¿sí? Tenemos revistas científicas, repositorios. Vamos a ir hablando a lo largo de la presentación un poquito de eso, pero es muy importante saber de que
toda investigación que no se publique es como una investigación perdida, ¿no? Es como que hacemos para encajonarlo, para tenerlo ahí, y lleva su tiempo, ¿no? Lleva mucho tiempo hacer investigación, tener en cuenta todos los parámetros a seguir, y para luego no darle ningún provecho o difundir eso que pueda colaborar con la literatura científica es un despropósito. Bien, seguimos. Bueno, esta es una pequeña frase. Acostumbro poner frases en mis presentaciones para que traten de despertar un poco de motivación también en los chicos. A mí siempre me gusta leer frases y creo que motivan un poco. Ok, vamos a centrarnos en puntos clave en esta presentación. Voy a tratar de ser lo más puntual y sintético posible para tampoco extenderme mucho y que no sea muy tediosa la charla. Bien, comenzando un poquito para hablar de lo que es la ética en publicación científica. Nosotros tenemos que las normas éticas, las normas morales, los códigos de conducta son inherentes a lo que es una sociedad y a lo que son las personas en general, ¿no? Entonces, en el mundo de la publicación científica o de investigación también hay normas, hay códigos que se fueron instalando a lo largo de la historia. Por supuesto, no de buenas a primeras, no comenzó teniendo la investigación todas las normas que hoy en día tienen. Se fueron dando ciertos hechos a lo largo de la historia que suscitaron poner reglas, ¿sí? Más adelante les voy a comentar un poquito al respecto también. Bueno, se dice que tiene que haber un rigor metodológico, tiene que haber transparencia, honestidad en cuanto a la recolección de los datos, en cuanto al procesamiento de ellos, en cuanto a la difusión de esos resultados. Porque muchas veces, bueno, se hacen investigaciones y se proponen hipótesis o ideas que nosotros queremos comprobar, ¿no? Y esas ideas o esas hipótesis pueden tener un desenlace capaz que no sea el más esperado. O sea, yo puedo suponer que algo y elaborar una hipótesis y realizar una investigación, entonces capaz mi suposición luego no está en concordancia con mis resultados, y bueno, no por eso yo voy a dejar de publicar porque los resultados no salieron como esperaba. Entonces, mucho de la ética en investigación se basa en ese tipo de situaciones que vamos a ir detallando un poquito a grandes rasgos en la presentación. Les mencioné que había códigos de conducta, ¿sí? Estos códigos de conducta, estas normas o estos conjuntos de reglas se hicieron justamente en honor a muchos hechos que se dieron en investigación a lo largo de la historia, muchos hechos de los cuales, por supuesto, los científicos no están muy orgullosos, pero se dio en investigación y se dio por parte de científicos en distintas épocas. Un gran ejemplo y uno de los más claros de la investigación es la Segunda Guerra Mundial, en donde, bueno, fuera de las atrocidades bélicas que sucedieron, también se sucedieron muchas transgresiones éticas a la investigación, a las normas que hoy tenemos, que claro, partieron de ahí, pero en ese entonces no había nada escrito. Pero sí, por supuesto, habían cosas que se sabían que no se tenían que hacer. Si uno lee un poco de historia, está todo, la historia está escrita, ¿sí? Sea lo bueno, sea lo no tan bueno. Entonces, si uno lee, hay muchas cosas interesantes, buenas y no tan buenas, que, por ejemplo, hacían experimentos con personas en donde no tenían un consentimiento, diríamos prácticamente en contra de su voluntad. Había experimentos en donde sometían a personas a temperaturas extremas como frío extremo o calor extremo, ¿sí? Y todo eso parte de experimentos seguramente para poder, quién sabe, ver hasta dónde llega el punto crítico de una persona en cuanto a la temperatura y que pueda aguantar temperaturas extremas. También hacían, por ejemplo, bueno,
hay un famoso doctor de la Segunda Guerra Mundial que fue inclusive, es bastante polémico porque tuvo como pasos aquí por Latinoamérica luego de la Segunda Guerra Mundial, el doctor Joseph Mengele. Si pueden leer un poco de la historia de él, hay cosas muy descabelladas. Bueno, es interesante saber de historia, así tanto lo bueno como lo no tan bueno, y pueden ir viendo y partiendo de todos esos hechos trágicos, atroces, se establecieron códigos, ¿sí? El código de Nuremberg, que parte justamente de los juicios de Nuremberg que fueron posteriores para todas las personas que fueron apresadas justamente eh, del régimen nazi, y bueno, se les hizo declarar, y a partir de esos hechos, de todo lo comprobado, se establecen reglas y nace la Declaración de Helsinki, ¿sí? Que es más que, no es más que un conjunto de reglas, normas, códigos en cuanto a la ética en investigación, a lo que se tiene que tener en cuenta para la experimentación tanto en personas, en animales y cuestiones así. Bueno, esta declaración fue adoptada también por la Asamblea de la Asociación Médica Mundial, que es un estamento global que está pendiente, por supuesto, de cuestiones médicas. Es prácticamente como la OMS, es una organización similar, ¿sí? Y se fue actualizando, tuvo una última actualización en el 2013. Bien, parte de estos códigos habla de formularios de consentimiento informado, ¿sí? También habla de los ensayos clínicos, que son investigaciones experimentales que se hacen justamente en personas o tal vez también en animales, y lo que se debe tener en cuenta es que esos ensayos tienen que tener protocolos que estén registrados en bases de acceso abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que estar a disposición del público, tiene que ser transparente, tiene que estar ahí como para que se pueda revisar, constatar que todo está siendo correcto, ¿sí? Hay veces que si, bueno, no, un ensayo no está a disposición, no está en una base de datos de acceso abierto, es un poco sospechoso, y hay que ver un poco, tener en cuenta, y estos códigos de conducta nos dicen las normas en cuanto a ética para realizar este tipo de estudios. Como les mencioné, por ejemplo, resultados negativos deben ser publicados. Eventualmente, yo creo que hay ejemplos hoy en día, si están ustedes un poco pendientes de todas las noticias en cuanto a la pandemia, estamos en una situación de crisis global, y bueno, la investigación es prácticamente es uno de los actores o actrices fundamentales en todo en toda esta historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pandemia parte del contagio de un virus que hasta el momento era desconocido. Sí, bien, se conocía la familia, claro, pero este virus es nuevo, la enfermedad que produce también. Y por supuesto todo lo que engloba a esa enfermedad también, las medidas de prevención, la epidemiología, la sintomatología, el tratamiento, el diagnóstico, todo era nuevo. Y gracias a quien se pudo descubrir todos los componentes que se saben hasta ahora, por supuesto es gracias a la investigación. Y es muy interesante e importante saber el papel que juega la investigación, y tener también algo que es el pensamiento crítico o la lectura correcta, la lectura crítica correcta de artículos científicos para poder sacar conclusiones con base en evidencia, ¿sí? Nosotros tenemos que los niveles de evidencia se basan, por supuesto, en las investigaciones que se hacen al respecto de un tema en específico. Y si bien lo que se sabía hace unos meses, probablemente ahora se cambia por nuevos saberes. Por ejemplo, el tratamiento que está siendo súper polémico, que hay cada semana surgen nuevas publicaciones de probables tratamientos, posibles tratamientos. Y es más, inclusive medicaciones que se conocían antes ahora se están dejando de lado porque hay nuevos estudios que demuestran que tienen más perjuicios que beneficios. Y así, entonces, hay mucha cuestión también en la ética
que está llevando la polémica, la investigación en todo este contexto de pandemia, porque se puede decir que, bueno, no siempre hay gente que tiene las mejores intenciones, o pueden haber errores de investigación o sesgos que bueno, la investigación como salga se tiene que publicar y a partir de ahí tomar decisiones. O sea, la medicina basada en evidencia evalúa todas las publicaciones y el conjunto de evidencia que hay acerca de algo, ya sea un método diagnóstico, un tratamiento, etcétera, y de ahí parten las nuevas guías, los nuevos protocolos, etcétera. Entonces, habrán escuchado, leído que hay una serie de artículos que se retractaron. Entonces, ¿qué es la retracción? La retracción es cuando una revista publica un artículo, posteriormente el artículo es sometido a una crítica de los lectores y entonces se descubren que hay cuestiones, bueno, metodológicas, hay ciertas cosas que no quedan muy claras en cuanto a la selección de la muestra, en cuanto a los sujetos de estudios, en cuanto a los resultados y cosas así. Entonces, bueno, una revista, si un artículo tiene ciertos errores muy evidentes, retiran el artículo. Por más que ya se haya publicado, se dice que se retracta, entonces retiran el artículo. Y bueno, eso sucede mucho cuando se evalúa la parte ética, ¿sí? Y obviamente desde antes, cuando se envía ya un trabajo para someter a publicación, ahí la revista evalúa muchos aspectos. Y bueno, con respecto a lo anterior, puede ser que al ser publicado la revista se le haya escapado algún otro aspecto o el proceso por el cual pasa el artículo antes de ser publicado no fue lo suficientemente estricto o nada, hay error humano también. Entonces puede ser que algunos editores de revistas o revisores de revistas hayan saltado o tomado por alto algún tipo de cuestión muy puntual. Entonces estos artículos se retractan y se retiran. Bien, bueno, hay un conjunto de cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, distorsiones en investigación serían ciertas conductas o ciertas normas que se suelen transgredir y que no son éticas. ¿Ok? Ahora voy a citar unas cuantas para tener en cuenta. Por ejemplo, en la revisión de la literatura se cita un artículo habiendo leído solamente el título del resumen. Por supuesto, esto es algo muy importante que hay que saber. Nosotros partimos de investigación previa para hacer investigación nueva. Entonces, se hace una revisión de la literatura previa a la investigación para saber el estado de arte o qué es lo que hay, qué se sabe, qué no se sabe, qué es lo que se busca saber. Perdón. Entonces, hay que hacer una lectura extensa de cada artículo, ¿sí? Es muy común que haya personas que solamente leen el resumen de un artículo o el título y bueno, y nada, tienen una idea ahí y ya utilizan para la redacción de su introducción y lo citan, ¿no? Sin haber leído el artículo in extenso, como se dice. En un artículo basado en un relato de caso o serie de casos se llega a la conclusión de una relación causal entre el tratamiento o procedimiento y sus supuestos beneficios sin evidencia suficiente. Muy bueno. Acá está, por ejemplo, lo que está pasando con respecto bueno, tratamientos como la hidroxicloroquina, que en un momento hubo, mejor dicho, hubo 1 o 2 o 3 trabajos que tenían vientos favorables, que tenían resultados alentadores con respecto al tratamiento. Pero últimamente hubieron más estudios, cada vez más estudios están habiendo, que demuestran que la hidroxicloroquina está dando más perjuicios que beneficios, ¿sí? Se está demostrando o están refiriendo los autores que también causa arritmias cardíacas. Entonces, bueno, actualmente la OMS, por ejemplo, suspendió todo tipo de ensayo clínico o trabajo experimental que implique el tratamiento con hidroxicloroquina y cloroquina también, ¿sí? Entonces ya no se tuvo la evidencia suficiente en un momento dado y bueno, todo el mundo dijo que la hidroxicloroquina era el tratamiento que iba a
curar prácticamente el COVID, ¿no? Y hay que tener mucho en cuenta que no se puede tomar una conclusión sin tener la evidencia suficiente. A ver, otra situación es en la recolección de los datos se intenta de todas formas probar un punto de vista y se tergiversa el significado de los hallazgos a fin de que se encuadren las hipótesis. Como ya mencioné, yo planteo mi hipótesis o yo tengo una idea antes de realizar una investigación y luego cuando tengo mis hallazgos, mis resultados, pasa que no concuerdan con lo que yo tenía esperado encontrar. O sea, no me gustan mis resultados. Y bueno, eso, por más de que los resultados no hayan salido como se pretendía o como se suponía o como se especulaba, entonces igual se tienen que publicar, igual el trabajo se tiene que hacer, o sea, tiene que difundirse los resultados sí o sí, si es para un trabajo de grado, para una tesis o para una publicación. De igual manera, es antiético distorsionar o diríamos manipular esos resultados a fin de que encuadren lo que yo estaba planteando en un principio. A ver, otro dice, se investiga un tema con una muestra pequeña sin percibir que las conclusiones pueden ser influenciadas por el tamaño de la muestra. Bueno, la muestra se dice que tiene que cumplir ciertos criterios para ser representativa de una población o de un universo de estudio. Entonces, si no cumplen con esos criterios, si la muestra es menor por ejemplo, el cálculo de un tamaño mínimo muestral, los resultados pueden salir sesgados, o sea, pueden haber errores o puede haber una distorsión en las conclusiones que se saquen partiendo de esos resultados. O sea, no es lo mismo realizar una encuesta, por ejemplo, en 15 personas que en 150, ¿sí? O sea, los resultados de 15 personas yo no voy a poder generalizar, ¿sí? En una población mayor, porque es una cantidad mínima, muy pequeña. Si yo tengo una universidad y yo, bueno, realizo una encuesta tratando de evaluar un poco el estado de salud mental, ansiedad y depresión, poniendo por ejemplo, y solamente encuesto a 20 personas y mi población de toda la universidad es de 1000 personas, yo no puedo decir que sí, bueno, resulta que en esas 20 personas no se encontró que había ansiedad y depresión, índices muy bajos. Entonces, bueno, primero por lógica sabemos que los estudiantes universitarios, por el tiempo, por la sobrecarga horaria, las responsabilidades y todo eso, tienen una alta probabilidad de padecer ciertos trastornos mentales como ansiedad y depresión. Entonces, no es lo mismo hacer en 15, en 20 personas, que hacer en 150, en 400, en 500, ¿de acuerdo? Por supuesto, al cálculo del tamaño muestral que me dé, ¿sí? Ahí nosotros podemos concluir que lo que salga de eso sí es representativo de toda la población de esa universidad. También hay otras cuestiones que son la mala conducta científica, ¿sí? Que son ciertas cosas puntuales que se suele hacer. O sea, que hay personas que no tienen las mejores intenciones que hacen, ¿sí? O sea, esto está documentado en numerosos artículos. Y acá les resumo unas cuantas. O sea, hay muchas. La gente se ingenia para lo ilícito. Bien, por ejemplo, la fabricación de datos. Bueno, capaz yo no pude encuestarle solamente a 20 y nada, tengo que llegar a 50 como tamaño mínimo muestral y bueno, lo que hago es fabricar los otros datos, o sea, hago como que encuesté a los 50 y inventé todos los datos que no tengo. Por ejemplo, la falsificación y tratamiento de datos e imágenes. Yo no puedo usar, por ejemplo, la imagen de una publicación o de un libro, por ejemplo, una imagen radiológica de un libro, yo lo pongo en un reporte de caso que quiero publicar. O sea, yo tengo un caso de neumonía típica, por ejemplo, y eso quiero reportarlo, quiero publicar como reporte de caso en una revista y lo que hago es, ok, bien, sería lindo poner esta imagen radiológica de este libro.
bueno, yo puedo poner eso, pero hay gente que toma esa imagen y lo pone como propia. O sea, bueno, acá vemos la imagen radiológica de nuestro paciente y no es el paciente, es una imagen representativa a lo que está en un libro. Claro, se puede poner, pero si se contextualiza, si se cita primero la fuente, el libro donde sacó, y se pone que es una imagen esquemática meramente explicativa, ¿sí? A modo de contrastar capaz con la imagen radiológica real de su paciente. Plagio, autoplagio, plagio en mosaico, autoría fantasma, son otras cuestiones de lo que sería el plagio. Ahora, en breve comento lo que es el plagio en sí y un poquito de estas otras formas de plagio citadas. También el ocultamiento intencional de conflictos de intereses. Más adelante también vamos a hablar de conflictos de intereses, que básicamente es, el conflicto de interés es cualquier cuestión que pueda sesgar los resultados. O sea, por ejemplo, yo trabajo en una farmacéutica y la farmacéutica está financiando un estudio que yo estoy llevando a cabo para probar la eficacia de un fármaco. El fármaco que produce la farmacéutica donde yo trabajo. Entonces, eso, si yo quiero publicar mi estudio, haya sido positivo o negativo, yo tengo que declarar, o sea, a la revista me pregunta en algún apartado, en alguna parte del proceso editorial o del proceso de envío del trabajo o de recepción del trabajo, ellos me van a preguntar, ¿usted o alguno de los autores posee conflictos de interés? Y ustedes tienen que declarar, sí, nosotros somos parte del equipo de investigación de tal farmacéutica. Y por eso hay conflictos de interés, porque este trabajo fue comprobar la eficacia de un fármaco. Bien, publicación salami. Por ejemplo, la publicación salami se dice que es cuando uno hace un trabajo o recopila los datos para una investigación específica y, a ver, a la hora de publicar, solamente publica parcialmente los datos o sea, a ver, nosotros tenemos un trabajo que realizamos que, bueno, pueden salir, por decirles, 3 tablas o 4 tablas de resultados. Nosotros, de acuerdo, por supuesto, a nuestros objetivos y esas cuestiones metodológicas, bueno, eso se puede poner en un trabajo. Pero yo lo que hago es partir en 2. Pongo 2 tablas en un trabajo y 2 tablas en otro trabajo. Y refiero de ese trabajo hecho, más o menos es como que le hago a la mitad. Es como que corto un salami y voy cortando en trocitos más pequeños. O sea, uno grande en trozos pequeños. Entonces, más o menos por ahí viene la mano la publicación salami. Y es bastante común encontrar que hay trabajos que tienen una muestra relativamente pequeña y bueno, publican una parte acá, otra parte allá y tienen 3, 4 publicaciones. Eso suelen caer en esa conducta muchos investigadores. Por supuesto, es una mala conducta, antiético. Porque también hay estudios, hay que diferenciar mucho porque hay estudios grandes, hay estudios que tienen muestras muy grandes, 10.000, 15.000, 30.000 personas y evalúan una serie de objetivos que entonces lo que ellos hacen es van publicando de acuerdo al conjunto de objetivos que tienen, ¿sí? En donde no se consideraría una publicación salami. ¿Sí? Hay protocolos de trabajo de los cuales pueden salir análisis secundarios de datos o cuando el trabajo es muy grande, ¿sí? La investigación es muy grande, sí pueden salir varias publicaciones. Pero cuando es muy pequeña la muestra, cuando eventualmente hay algún que otro trabajo muy, muy parecido, bueno, ahí hay que durar un poco. Autoría indebida, bueno, el tema de la autoría es bastante complejo porque, bueno, hay criterios que están establecidos por un organismo que es el ICJME, que es el Comité Internacional de Editores de Revistas Biomédicas. Ellos prácticamente ponen todas las reglas en cuanto a publicación científica. Ellos son los que originaron las famosas normas de Vancouver, ¿sí? El grupo Vancouver que elaboró las normas de citación y referencia bibliográfica, también elaboró normas éticas, normas de publicación y estándares para poder tener en cuenta en investigación, ¿sí?
El grupo Vancouver luego pasó a llamarse ICJME. Entonces la autoría indebida vendría a ser no haber contribuido con el trabajo o no tener, no cumplir con las normas que están establecidas. ¿Sí? Bueno, acá entramos un poquito en lo que es el campo de plagio. Que el plagio básicamente es el robo de una idea, ¿sí? Material intelectual, ideas, pueden ser imágenes, pueden ser resultados. Entonces es un acto fraudulento, ¿sí? Que básicamente nos lleva en investigación a tener en cuenta que se puede cometer plagio tomando una idea de otro trabajo y no referenciando, tomando, como les mencioné, una imagen de un lugar y no dándole los créditos correspondientes, no dar el reconocimiento de la fuente original, ¿sí? Básicamente hay que, toda la idea que se tome de otro trabajo o de otra fuente se tiene que citar, ¿sí? También a la hora de escribir en lo que es redacción científica, nosotros tenemos que seguir ciertas normas para no incurrir en plagio, ¿sí? Suele pasar que, bueno, yo tengo que hacer una introducción, yo estudiante, y voy, bueno, hago mi revisión de la literatura y la introducción o la discusión de un trabajo siguen ciertos parámetros. Por ejemplo, es hacer, por ejemplo, una revisión de los antecedentes a nivel internacional, a nivel regional, a nivel local. Y bueno, yo, encuentro todas mis referencias, cuadra todo como para poder usar esa bibliografía y yo voy copiando y pegando párrafos. Copio y pego párrafos. ¿Sí? Así literalmente. Entonces igual, yo lo cito todo. Hay mucha gente que hace así, copia, eso se llama plagio en mosaico. Y eventualmente está construida la introducción, se le cambian algunas palabras, algunos verbos, se hace algo que se llama parafraseo. El parafraseo, de cierta manera, hay que saber hacerlo. Esto es, diríamos, cuestiones de redacción, ¿sí? Pero a tener en cuenta es que cuando uno va a redactar, tiene que sencillamente leer un paper, leer un artículo y la idea de ese artículo complementar a una idea suya, ¿sí? Sacan ustedes una cifra, prevalencia de esto, prevalencia de tal cosa. Definiciones, por ejemplo, una definición teórica que es así, bueno, muy puntual, entonces se puede hacer una redacción casi literal, pero siempre se recomienda poner entre comillas, ¿sí? Eso es algo que se tiene que hacer también porque hay veces que se puede copiar literalmente algo, pero no se abusa. O sea, es así una frase específica entre comillas y ya. No es que toda mi introducción va a estar entre comillas, no. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no cometer plagio, porque que yo no sepa que eso es indebido no me exime de la culpa de estar cometiendo plagio. ¿Sí? Ahora, si yo sé que eso es indebido, igual lo hago, es peor, claro. Pero al no saber, tampoco yo estoy exento de culpa. Acá hay algunos tipos de plagio que hay más, sí, claro, pero acá hay algunos ejemplos. El plagio, el plagio sí, normal, el plagio el autoplagio, por ejemplo, es, bueno, yo tengo un trabajo mío, una publicación, y yo, bueno, estoy redactando otro artículo y tomo parte de mi introducción así y lo copio, ¿verdad? Claro, puedo decir, no, pero es mi trabajo, lo cito también. Sí, pero igual termina siendo plagio. Si copias y pegas y es literal, sigue siendo plagio. Plagio en mosaico, como les mencioné, hacer como un parcheado, tomar 10 artículos y con eso construir mi introducción, copiando y pegando, copiando y pegando. Plagio de ideas, eventualmente si yo tomo una idea de otra persona, de un grupo de investigación o algo, y bueno, realizo el trabajo, ¿sí? Tal cual, bueno, sigue siendo plagio, ¿sí? Sin tener el consentimiento de ese grupo de estudio o sin eventualmente establecer un vínculo para hacer juntos el trabajo o algo así.
El plagio accidental, que ya les mencioné que muchas veces podemos no saber que eso es plagio, el famoso copiar y pegar, por supuesto es plagio, y aunque yo lo copie y pegue, pero yo cité los trabajos donde saqué eso. Sí, genial, pero es plagio porque copiar y pegar fue literal, o se cambiaron algunas palabras, algunos verbos, ¿sí? Entonces ahí sigue siendo plagio porque la idea en sí es la misma. Ahora, en redacción, como les dije, es un complemento de lo que yo estoy escribiendo con las conclusiones o con los resultados o con lo que mencionan otros autores en otros trabajos. Se pone según diversos autores o según González et al. O según Raúl Aveiro, qué sé yo, la prevalencia del mal de Chagas en Paraguay es de tanto. Sí, ahí, por ahí viene la mano a la hora de redactar. Ya mencioné también el tema de la publicación salame. La publicación redundante o duplicada. Ese es un caso que se suele dar, por ejemplo, así un ejemplo. Bueno, yo tengo un manuscrito para enviar ya a una revista y ese trabajo envío a una revista en español, se publica y luego yo traduzco el mismo trabajo en inglés y lo mando a otra revista y se publica en inglés, ¿sí? Entonces tengo dos publicaciones de una y eso está mal. Otra cosa, por ejemplo, que no se debe hacer, pero yo no sé, hay gente que lo que hace, es enviar un mismo trabajo a más de una revista. O sea, yo tengo un trabajo, yo quiero publicar ese trabajo, yo lo envío a una revista. Yo no lo envío a una y pruebo a otra y a otra y a otra y luego veo cuál me responde primero. No, eso no se hace. O sea, esa es una conducta, una mala conducta en investigación. Bueno, en cuanto a los detectores de plagio, bueno, hay programas que nos ayudan un poquito a tratar de evidenciar lo que es el plagio, el copiar y pegar, ¿sí? Hay programas pagos, hay gratuitos, ¿sí? Acá tienen unos cuantos nombres. Básicamente lo que hacen estos programas es corroborar el texto. O sea, yo una introducción de un paper quiero evaluar si tiene plagio o no y bueno, copio el texto en el programa en sí, como pueden ver acá, y en una casilla ahí, en un apartado específico, y luego el programa lo analiza el texto y sale así, me da como un resumen con un porcentaje de similitud y eventualmente me da los links, ¿sí? Dependiendo del programa de plagio de la plataforma, me da los links de dónde salió, de dónde se sacó esta copia o las frases que coinciden o los párrafos que coinciden, ¿sí? O sea, es bastante sencillo poder evaluar si un trabajo tiene o no plagio. Hay ciertas cosas que, por ejemplo, el plagio no puede determinar, como la publicación duplicada, la publicación salami, perdón, que el detector de plagio no puede detectar, ¿sí? No puede evaluar como eso que mencioné. Entonces eso se hace de otra manera, se evalúa de otra manera, pero estos programas lo que hacen es ver la similitud del texto en sí. Y es muy útil porque esto se usa mucho en la edición de las revistas, los editores, los que corroboran cuando llega un trabajo a una revista, las personas encargadas de revisarlo también lo someten a estos programas para evaluar, porque sería una pena o algo muy, muy engorroso que un trabajo esté publicado y luego se compruebe que sea una copia fiel de otro. Ok, otro punto para tener en cuenta en este ámbito de lo que es la ética son los conflictos de intereses que mencioné en un momento dado, ¿sí? Bueno, el conflicto de interés es inherente a todas las actividades humanas, o sea, todo lo que hacemos puede estar sesgado, puede estar, diríamos, sometido a cierto cuestionamiento porque hay cierta relación. A ver, en una publicación científica les mencioné el ejemplo de lo que es la farmacéutica. Yo sí trabajo en una farmacéutica y estoy realizando un estudio sobre eficacia de un fármaco, tengo que declarar conflictos de intereses, sí o sí. Y bueno, por ejemplo, el ICJME que les mencioné, tiene recomendaciones y tiene normas para poder
evitar el conflicto de intereses, tanto para autores, para escritores y para revisores. ¿Sí? Hay formularios, es más, las revistas científicas tienen formularios que te dicen, ok, por favor, descargar el formulario, llenarlo y subir a sí mismo. Entonces, es como que el formulario tiene un punto para poder hacer una firma digital y cosas así, en donde vos declarás, y ese es un documento fiel en donde si después se descubre que había conflictos de intereses y no los declaraste, ellos pueden retirar tu artículo o pueden hasta iniciar acciones legales. Bien, bueno, conflicto de interés puede ser todo tipo de relación personal, inclusive financiera, intelectual, académica, corporativa. Hay estudios que son financiados por empresas, ¿sí? Empresas, a ver, un poco puede ser de en agricultura, ¿sí? Hay empresas que pueden financiar estudios para evaluar el riesgo de los de estos productos tóxicos con que se les rocía a los campos, ¿sí? Que muchos estudios hay que demuestran que pueden ser cancerígenos inclusive. Y así, ese tipo de ejemplos. En investigación se debe declarar el conflicto de interés, ¿sí? Siempre, siempre. Por lo menos en lo que es publicación científica es súper riguroso. Sí o sí hay un apartado en donde la revista te pide la declaración de conflicto de interés. Hay cursos virtuales que ustedes pueden hacer para poder certificarse en integridad científica. Estos cursos tienen módulos para que ustedes puedan ahondar más en el tema. Son muy, muy interesantes. O sea, son cursos así de, qué sé yo, 4 o 5 módulos donde les explican de pie a cabeza todo lo que la cuestión ética en investigación se debe tener en cuenta. Y algunos especializados para lo que son ensayos clínicos, investigaciones, por ejemplo, en seres humanos, también hay para, en animales y todo tipo de investigación. Acá les dejo estos para que ustedes puedan un poquito llevarlos, es muy interesante. Este, por ejemplo, el equipo es de Perú, es muy completo y luego le dan una certificación que inclusive muchos concursos científicos de hasta estudiantes de medicina solicitan que el envío de un trabajo también esté anexado los certificados de conducta responsable en investigación por parte de los estudiantes que envían el trabajo. Bien. Bueno, esa es lo que a ética corresponde. Sí, hice un pantallazo así sintético de lo que me pareció más puntual y más interesante para no ser tan extensa también la charla. Y como hay otra charla, esto concluye aquí, ¿sí? A ver si tienen alguna duda, algunas preguntas. Héctor, ¿estás por ahí? Hola, sí, muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Vamos a dar entonces un segmento de sección de preguntas y respuestas antes de continuar con la siguiente ponencia. Los leemos por la caja de comentarios. Recuerden que la caja de comentarios la tienen en el menú de esta sala para que por favor puedan decirnos sus preguntas con relación a esta ponencia. Esperamos por sus preguntas. Mientras tanto, recordamos a todos ustedes que esta ponencia a cargo del doctor Raúl Aveiro se hace en el marco de la segunda edición del programa científico COMBIT. Estamos en la etapa de formación y agradecemos todo el compromiso que han tenido todos ustedes, participantes, por proseguir con el programa. Muy bien, agradecemos también todo el apoyo y la colaboración de la FEL-SOCEM para la realización de esta etapa de formación. Que tengan alguno de los participantes. Muy bien, tenemos la primera pregunta. Nos dice Raúl, buenas tardes, no me quedó claro la publicación en Salami. ¿Implica la publicación parcial de datos de diferentes investigaciones o de una misma? Adelante, doctor Raúl. Ya, dame un segundo.
Recuerden que para poder decir sus preguntas, pueden dejárnoslas en la caja de comentarios y le vamos a dar el paso al doctor Raúl para que la responda en orden. Ya, bien. Raúl, tocayo, mucho gusto. Sería prácticamente como me mencionas, es la publicación parcial de datos, pero de una sola investigación. Yo hago una investigación y publico parcialmente, o sea, hago una publicación parcial, otra publicación parcial, otra y así. O sea, de una pesquisa, de un levantamiento de datos, de una base de datos o de un trabajo así relativamente sencillo, mediano, pequeño, saco 2, 3 publicaciones. No sé si quedó claro. Muy bien. Okay, gracias. Yarilu Saavedra está levantando la mano. Yarilu, ¿puedes compartir tu pregunta por la caja de comentarios, por favor? Ah, bueno, nos dice que fue un error. Okay. Muy bien, parece que no hay ninguna duda de parte de los participantes. Fue una exposición muy clara de su parte. Muchísimas gracias. Entonces, podemos seguir con la segunda parte. Ok, bien. Ya preparo la diapositiva. En breve la proyecto. Sí, denme un segundo, por favor. Bien, comenzamos. Ok, bueno. Para comenzar un poquito esta presentación, pareció interesante darles un dato lindo de la investigación. Yo sé que no están usando sus micrófonos, pero a ver si en el chat alguien me puede decir si le reconoce a la señorita de esta foto. ¿Alguien sabe? ¿Quién sabe el nombre de esta señorita? ¿Les familiar la foto? A ver si alguien puede poner en el chat para poder interactuar un poquito también. Ok, bien. Bueno, nadie creo que la reconoce. A ver si esta imagen, menos, ¿no? Probablemente sea un poco más difícil de reconocer esta imagen que la foto. Bien, les comento. La foto de la señorita, ella es, o fue, a ver, alguien creo que escribió. Rosalind Franklin, muy bien. Sí, perfecto, sabían. Qué bueno, qué bueno que tengan cultura histórica de la ciencia. Me pareció muy lindo comentarles. A veces inicio una presentación dando datos así interesantes. Ella fue Rosalind Franklin. Rosalind Franklin, ¿quién fue? Ella, ¿y cuál es su relación o fue su relación con esta foto? Ella fue una científica, una radióloga, que lo que hizo fue realizar la primera toma fotográfica de la estructura molecular de una hebra de ADN. Sí, esto es una fotografía de la estructura molecular de una hebra de ADN, de ácido desoxirribonucleico, que es el componente principal de
nuestro genoma, por supuesto, de la información genética que está en todas nuestras células. Y esto se realizó ya hace muchos años. Entonces ella trabajó con dos científicos que fueron bastante famosos, Dr. Francis Crick y James Watson. Ambos recibieron el premio Nobel de Medicina por este descubrimiento, por el descubrimiento de la estructura del ácido nucleico, que se publicó interesantemente en una revista Nature, en forma de carta al editor. Luego más adelante les voy a comentar lo que es la carta al editor y los tipos de publicaciones. Bueno, lo curioso y lo penoso es de que ellos en ningún momento hicieron mención o una mención sustancial a la contribución de esta doctora. Ella no fue parte del premio Nobel, ella no fue mencionada, ella no recibió ni parte económica ni parte de los créditos de eso. También acá en la revista, en la publicación tampoco, ni en otras publicaciones siguientes. Entonces, viene mucho al caso y es muy interesante. No lo había visto, ahora sí me estoy dando cuenta que sí tiene mucho que ver al tema que tocamos antes, que son las normas éticas, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, es una falta ética, una falta total ética, que a lo largo de la historia siguiente de estos sucesos, mucha gente se dio cuenta, se percató. Es más, ella falleció joven. Yo creo que ella no iba a dimensionar el impacto que iba a tener ese descubrimiento que ella hizo, o la contribución que hizo a ese descubrimiento. Y hoy en día es ampliamente conocido el caso y fueron repudiados esos científicos. Sí, hicieron un descubrimiento muy interesante, pero mucha gente los criticó y hasta hoy en día se le hace un reconocimiento a ella post-mortem. Lastimosamente no se puede, creo, retractar un premio Nobel o no se le puede incluir ahí, pero hoy en día todo el mundo sabe que Rosalind Franklin fue una de las que descubrió la hebra o la estructura molecular del ADN. Entonces es muy importante poder dar créditos a las personas que contribuyen de alguna u otra manera en las investigaciones. Bien, pasemos a lo nuestro, lo que es esta presentación. Paso para publicar un artículo. Sí, hice una síntesis de algunos temas puntuales, también enfocado un poco a lo que es la realidad de ustedes, siendo estudiantes de medicina. ¿Cómo pueden hacer para publicar un artículo? ¿Desde dónde comienzan? Y un poco de revistas indexadas y no indexadas. Una pequeña frase, como les mencioné, me gusta poner frases, que creo que esta frase es una de las que más me gusta, que dice que no hay enseñanza sin investigación y no hay investigación sin enseñanza. A mí me gusta mucho la docencia y considero que la investigación es parte de la docencia, o tiene que ser parte o obligadamente. Sé que mucha gente o muchos docentes no hacen investigación, o muchos investigadores no hacen docencia, pero enriquece muchísimo fusionar la investigación con la enseñanza. Bien. ¿Ustedes, siendo estudiantes, creen que pueden publicar un trabajo? ¿Pueden publicar un trabajo? O sea, ¿les van a dejar publicar un trabajo de investigación en una revista? Es una pregunta que capaz alguna vez alguno de ustedes, o yo mismo me llegué a hacer cuando fui estudiante. Hasta hace poquito, yo fui estudiante. A ver, a mí me dieron mi título universitario el año pasado, en marzo. Yo concluí en el 2018. Mi año lectivo, mi internado concluí en el 2018, pero el título, nuestro acto de graduación o de titulación por parte de la universidad se hace en marzo de cada año. Y bueno, fue en marzo en donde me dieron el título. Pero hasta antes de eso, yo, claro, a mí me interesaba la investigación, me gustaba mucho. Y bueno, ¿y cuáles eran mis posibilidades o qué herramientas yo tenía en ese entonces para poder acceder a investigación o para involucrarme en el mundo de investigación? Y básicamente, bueno, siendo estudiante, tenía una organización que era mi sociedad científica, ¿sí? Sociedad científica de mi universidad, que era, bueno, era un gremio de estudiantes, era un grupo de chicos que querían hacer muchas cosas, que hacían muchas cosas. Yo me fui involucrando y descubrí que siendo estudiante se tienen muchas herramientas. Probablemente si no se tiene acceso a una sociedad científica, es un poco más compleja la situación, ¿sí?
si no se tiene acceso a una sociedad científica, pero se tiene docentes, investigadores o personas que nos puedan motivar a esa investigación, sí, ahí se puede. Pero si no hay ni lo uno ni lo otro, cuesta un poco más. Se puede, claro, se puede, uno puede ser autodidacta, uno puede involucrarse en otros grupos que sean ajenos a su universidad, claro, se puede. Pero es mucho más fácil teniendo la sociedad científica. Y más aún si esa sociedad científica pertenece a otros estamentos o otras organizaciones como la FELSOCEN, INSA y otras, que nos brindan ciertas herramientas para crecer integralmente. Nos ofrecen herramientas complementarias a lo que aprendemos en las aulas, ¿sí? Nos brindan nociones sobre educación médica, salud pública, investigación, derechos humanos, atención integral en salud. Entonces nosotros, yo digo que la vida del profesional de salud es aprender hasta sus últimos tiempos, ¿sí? Entonces la respuesta a mi primer cuestionamiento es sí, un estudiante puede publicar. Personalmente tuve la oportunidad de aprender mucho, me costó mucho involucrarme en la investigación, pero pude contactar o vincularme a las personas correctas, creo, y pude publicar siendo estudiante. Pude publicar la mayoría de las publicaciones que tengo, hasta ahora tengo casi 20, tengo unas 17, 18, pero la mayoría, más de 10, fueron siendo estudiante y en revistas indexadas, van a ver más adelante. Bueno, ¿cómo van a hacer para publicar ustedes? Bien, eventualmente en cada universidad, cada programa curricular de carrera de medicina tiene alguna asignatura como metodología de la investigación, estadística, argumentación científica y cosas así, o hay, vamos a decirle, algo transversal en cuanto a investigación. Quiere decir que capaz en algunas asignaturas como fisiología, microbiología u otra, es mandatorio realizar un trabajo de investigación. Bueno, de ahí a que les den o les brinden las herramientas para que ustedes puedan hacerlo, ya es harina de otro costal. El punto es que en cada universidad se hace investigación. O sea, está escrito, ¿sí? En la currícula que se hace investigación, que se debe hacer. Está en la cátedra, en la asignatura, en la materia, como le digan ustedes en su país, de metodología de la investigación o de bioestadística o alguna otra área en donde se les pide un trabajo de investigación. O sea, ustedes también pueden comenzar de ahí. Claro, es un poco difícil realizar investigación siendo estudiante, pero bueno, la universidad intenta, o vamos a decirle está dentro de estos programas y ellos nos dan herramientas también. Es una cuestión un poco compleja decir, pero ¿y por qué no salimos investigadores? O sea, si yo no soy parte de una sociedad científica, de igual manera, o sea, yo curso en una universidad que no tiene sociedad científica, yo igual puedo salir investigador. Claro, sí, porque en tu universidad sí o sí tiene que haber algún roce con la investigación de algún tipo, sí o sí. Claro, se puede, pero es muy raro, o sea, hay muchos estudios que muestran algunas falencias en estos programas, ya sea, hay veces que no hay mucha motivación por parte de docentes o los programas son un poco deficientes y cosas así. Bueno, cada universidad tendrá su realidad. Y hay universidades que no, que explotan en investigación y que los estudiantes son muy bien formados. Entonces, partiendo de ahí nosotros podemos hacer investigación. O bien en nuestra sociedad científica. Si nosotros en nuestra sociedad científica tenemos un comité de investigación, podemos aprovechar y acceder también a personas que nos ayuden como asesores, como médicos que fueron parte de esa sociedad científica o de otras organizaciones más internacionales, o de repente también podemos tener un vínculo con algún tipo de tutor o persona que nos apoye. Bueno, nosotros hacemos nuestra investigación, sí, o sea, voy a partir de los pasos para lo que es la publicación, sí, teniendo ya una investigación hecha. No me voy a centrar tanto en los pasos propios de la investigación, sino que más en cómo esa investigación llega a ser publicada. Tenemos medios de difusión para los resultados de nuestra investigación. Esa investigación que yo realicé pudo haber sido para aprobar una asignatura, ¿sí? Puede haber sido mandatoria de una asignatura. Entonces, bueno, yo tengo ese trabajo. Tengo con mi grupo y nada, hay
eventos científicos, hay congresos que a nosotros nos dan la oportunidad de poder, enviar nuestros trabajos y, claro, por supuesto, poder defenderlos frente a una mesa evaluadora, jurados, tener la posibilidad de ganar premios, etcétera, ¿sí? Y claro, también eso es curricular, la presentación de los trabajos y la premiación se pone en el currículo y uno lo tiene y eso luego sirve para concursar en programas de posgrado o becas, etcétera. Bien, bueno, les menciono, en Felsocen tenemos un congreso que es prácticamente el único a nivel Latinoamérica en donde uno puede participar siendo estudiante y competir con otros estudiantes de medicina, claro, de Latinoamérica, que es el Congreso Científico Internacional. Bueno, este es un afiche del congreso que fue en Panamá y van a ver acá los tópicos. Bueno, hay conferencias, hay eventos socioculturales, fiestas, y esta es la parte que nos interesa, los concursos. Tenemos categorías, trabajos de investigación, protocolos, casos clínicos, videos médicos y fotografías médicas. Yo considero, y a mí me enseñaron, que un primer paso antes de la publicación es presentar los resultados en un congreso, en un evento científico. Hay eventos locales de su propia universidad, de su propia sociedad científica, hay eventos regionales, hay congresos que son nacionales, por decirles, ¿sí? O de varios países que son regionales. Entonces pueden ir presentando sus trabajos primero a nivel local, luego a nivel nacional, luego a nivel regional y por último, como para ir mejorando ya a punto el trabajo en un congreso internacional, ¿sí? ¿Cómo uno, bueno, acá le pongo el logo de lo que fue el Congreso de Felsocen del 2018, que yo tuve la oportunidad de ser presidente del comité organizador, lo organizamos en Cusco, Perú. También, nada más voy mencionando las oportunidades que ustedes pueden tener. Acá está el Congreso que fue en Córdoba, esto fue un curso regional. Felsocen tiene dos tipos de congresos, el CCI, que es a nivel internacional para todos los participantes, y el curso regional, que es, Felsocen divide a sus miembros en zonas, que es una estructura administrativa. La zona A es Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia. Uruguay. La zona B son Chile, Perú y Bolivia. Y la zona C, que son ustedes, que corresponde a Venezuela, Colombia y Ecuador, ¿sí? Y esos congresos que por ahí, si ya alguien tuvo la oportunidad de participar, son bastante interesantes y bien competitivos, ¿no? Van a ver acá los concursos de trabajo científico. Bueno, ¿y cómo uno hace? Bueno, esto también es una jornada, un curso regional. ¿Cómo uno hace para participar de esos eventos? En cuanto al trabajo, yo tengo mi trabajo, yo quiero en algún momento publicar mi trabajo. Y bueno, un primer filtro siempre es presentar un trabajo en un evento científico, ya sea del nivel que sea. Entonces esos concursos, por lo menos los que son parecidos de Felsocen, tienen un manual o un boletín científico en donde están las reglas y normas que te piden para cada categoría del concurso, ¿sí? Se dividen generalmente en categorías, como mencioné antes. Trabajo de investigación, casos clínicos, protocolos de investigación, fotografías médicas, hasta videos médicos, también suelen haber maquetas, qué sé yo. Varias categorías. También hay plazos que uno tiene para hacer ese envío, o sea, se sigue un proceso. Y importante por el tema de la publicación científica, también sigue un proceso donde se revisan los trabajos. Acá hay plazos en donde se hace primero el envío del resumen y luego se hace el envío del trabajo in extenso. Se dice, el trabajo in extenso es ya todo el trabajo. Son 3 fases. La tercera es ya presentar en el CCI el trabajo o en el evento científico y se hace una defensa frente a un jurado evaluador. Normalmente dura 10 minutos, lo hace una sola persona y así. Y ahí le dan sugerencias. Lo importante de pasar por estos eventos es que se hace siempre, se hacen acotaciones, se hacen sugerencias para mejorar el trabajo. Y uno obviamente va mejorando ese trabajo y uno participa de 2 o 3 eventos y el trabajo ya mejoró mucho. Entonces eso hace que el trabajo esté ya a punto como para enviarse a una revista, esté mucho más pulido. Este es un resumen, un ejemplo de resumen, que es como el resumen de una publicación. Y el in extenso, vamos a basarnos en un tipo o sea, en una categoría
de concursos que se basa en un tipo de publicación, que es el artículo original que corresponde a la categoría de trabajos de investigación. O sea, un trabajo de investigación que me dé resultados originales es un artículo original de investigación. Esta es la estructura clásica, ¿sí? Un trabajo que tenga estos ítems, todas estas secciones, es un trabajo, es un artículo original. Introducción, metodología, resultado de discusión. Y también, como les digo, para enviar el trabajo a un concurso, primero se envía un resumen y luego el inextenso. Puede variar, claro, depende del tipo de concurso, pero los clásicos que son de estudiantes de medicina tienen esta modalidad. Las categorías que ya les mencioné, que puede haber o puede no haber. Eso en cuanto a lo que serían los concursos científicos, sí, o sea, ustedes tienen sus trabajos, ya lo pulieron, pasaron por esos concursos, ganaron algunos premios, ¿sí? Entonces, luego, bueno, ¿quién hace el envío del trabajo? A una revista. Esta es la revista CIMER, Ciencia e Investigación Médica Estudiantil Latinoamericana. Es el órgano oficial de difusión de la FELSUCEM. O sea, es una revista hecha por y para estudiantes de medicina. ¿Qué quiere decir eso? Que la revista está gestionada por estudiantes de medicina. Ojo, tiene por supuesto tiene una coordinación o una supervisión también por parte de profesionales tanto investigadores como médicos del ámbito clínico, docentes, etc. O sea, está supervisada y no es que solamente está totalmente elaborada por estudiantes. Claro, hay una supervisión y una gestión también por parte de un estamento asesor o supervisor, que lo conforman profesionales e investigadores profesionales también. La revista tiene secciones, ¿sí? Que son estas secciones. Esta revista tiene estas secciones: artículos originales breves, casos clínicos, cartas al editor, artículos de revisión y artículos especiales. Esta es una distribución clásica de secciones. O sea, en la mayoría de las revistas sí o sí hay una sección de artículos originales, una sección de casos clínicos o reporte de casos, sección de originales breves. Lo mismo cartas al editor, también en la sección editorial se le llama. Bueno, así brevemente les comento, ya les hablé del artículo original qué estructura tenía. El original breve es como un original, pero un poco más sencillo, más corto, generalmente tiene menos palabras, menos tablas, menos figuras. El caso clínico o reporte de casos clínicos o serie de casos clínicos también pueden ser, son casos en cuestión de alguna patología, generalmente se dice alguna patología rara, alguna patología infrecuente o alguna presentación atípica de una patología frecuente o conocida, ¿sí? Se hace reporte así de casos bastante peculiares. Tiene su estructura, por supuesto. Y las cartas al editor. Las cartas al editor son comunicaciones breves. Generalmente es como se suele hacer el comentario de un artículo de la misma revista y se envía como carta al editor. Por ejemplo, leímos el artículo de Raúl Aveiro sobre el impacto de las sociedades científicas de Latinoamérica y nos pareció interesante exponer nuestra experiencia en nuestra sociedad científica local, donde aplicamos una encuesta de interés sobre la sociedad científica, por decirle. Y es una página. Generalmente la carta al editor no va a una página, no tiene una estructura específica, ojo. Eso lo hace así, carta al editor, es sencilla. Se pueden transmitir resultados, se pueden hacer solamente comentarios, puntos de vista, etc. Los artículos de revisión. El artículo de revisión es generalmente una evaluación de la literatura, una revisión de la literatura que se hace buscando, a ver, se toma un tema específico, por ejemplo, el tuberculosis. Yo quiero hacer una revisión de tuberculosis y tomo los artículos más actuales sobre tuberculosis y no tienen una estructura específica tampoco. Generalmente llevan muchas referencias a partir de 50 o 100 piden algunas revistas y se hace, ok, tengo mi tema, tuberculosis, a ver, tuberculosis miliar. Y yo pongo secciones, tomo secciones para poder elaborar mi artículo en donde reviso otros trabajos y en esas secciones, bueno, reviso trabajos sobre la epidemiología de la tuberculosis, escribo sobre la epidemiología de la tuberculosis. Claro, referencio también. Reviso artículos sobre la casuística, la sintomatología de la tuberculosis, entonces escribo la sección de sintomatología o signos y síntomas.
Lo mismo hago con métodos diagnósticos, con tratamientos, con complicaciones, etcétera, ¿sí? O sea, es una revisión de la literatura. Se leen otros artículos y, bueno, partiendo de ahí, se destacan ciertas características de temas específicos. Puede ser una patología, X. Bien, el artículo especial no sigue una estructura, puede ser algún tipo de... A ver, hay artículos especiales, por ejemplo, que se publicaron en CIMEL sobre la importancia de las SOCEMs, en donde se relataban las experiencias de varias sociedades científicas a lo largo de Latinoamérica y la historia, o puede ser un artículo como histórico, relatando la historia de la revista y cosas así. Entonces, todos los demás tienen así una estructura específica. Uno, para hacer la publicación, si uno hace una investigación, puede publicarlo como artículo original, como un original breve, lo puede mandar como una carta al editor también. Ahora bien, si yo hago un trabajo de investigación, no es un caso clínico. El caso clínico es una historia clínica, una patología en una persona, o perdón, en un paciente o en varios pacientes, ¿sí? Lo mismo, el artículo de revisión es una revisión de la literatura. No, o sea, ahí no hay resultados, ahí no hay pesquisa, ahí no hay encuesta, ahí no hay reporte de un caso. Sí, se puede, claro, se puede citar un caso publicado, sí, no hay problema. Pero no es que yo en el artículo de revisión... Hay ciertos trabajos que dicen reporte de caso y revisión de la literatura, pero se encaja más eso en casos clínicos en donde, a ver, yo hago, por ejemplo, publico el reporte de un caso de leishmaniasis cutánea y luego hago una revisión, o sea, publico el caso en donde tiene la estructura necesaria exigida por la revista, con los detalles de la historia clínica, de la evolución del paciente y luego hago una pequeña revisión de la literatura. Hablamos de la leishmaniasis, estos son sus detalles, sus características, su epidemiología, etcétera, etcétera. Bien. Hablando un poquito de lo que son las revistas científicas, bueno, ellos tienen una función de divulgar y documentar, ¿sí? Resultados académicos y científicos, como ya mencioné. Se hace y nacieron con el fin de poder difundir los resultados y divulgar. Nacen aproximadamente el siglo XVII, siglo XVIII, datan las primeras revistas, ¿sí? Parten de como la idea de una innovación intelectual como una de las funciones de una universidad. O sea, una universidad tiene que tener ciencia, tiene que hacer investigación. También se daba para que los candidatos a grados más elevados, como doctorados, maestrías, puedan divulgar sus contribuciones y resultados. Acá vemos una revista bastante antigua, que data más o menos de 1696 en Londres, ¿sí? Acá tenemos un conjunto también de revistas tanto regionales como europeas o de otros lugares que datan de ya hace muchos años. Vean un poco, algunas siguen circulando. Por ejemplo, la revista Memorias de Osvaldo Cruz continúa hasta hoy en día. Creo que la revista Médica de Chile también. Me parece que esta Gaceta Médica de Caracas, que es de Venezuela, no sigue, no estoy seguro, me parece que no. Pero algunas sí siguen. Creo que una de estas dos sigue. Este Journal de Savant de Francia sigue. Y así, continúan teniendo ediciones. Bueno, acá les muestro un poquito lo que es la estructura de una publicación. Así sale una publicación. En este caso, esta es una carta al editor, pero van a ver, está publicada en la revista Educación Médica, que es una revista española, que justamente se especializa en educación médica. Está indexada a ciertas bases de datos como Cielo, Scopus, luego voy a hablar de lo que son las bases de datos, y van a ver acá, es la presentación clásica de una publicación. Siempre está acá la sección, que es sección carta al editor, el título del trabajo, título en español, título en inglés, los autores, ¿sí? Y la afiliación institucional. La afiliación institucional es suele ser el lugar en donde trabaja o estudia el autor, o también se dice que es, bueno, es la institución que financió el trabajo o de dónde nació la iniciativa en cuestión. Sí, se pone ahí. Se puede poner una, hay revistas que no aceptan más de una, dos, o te cuestionan un poco, o si tienes, qué sé yo, nombre de dos universidades. Siempre hay que poner, de repente, tener la afiliación de su universidad y, bueno, tal vez de su sociedad científica o de su federación o de su lugar de trabajo.
Bueno, para hacer el envío de un trabajo, ustedes ya pasaron por los congresos, por las jornadas, ya su trabajo está ahí a punto, los revisó también algún tutor, algún metodólogo, algún estadístico, y bueno, esto ya está como para hacer el envío a una revista. ¿Y qué hacen? Por supuesto, primero tienen que seleccionar la revista. La revista tiene que estar seleccionada dependiendo del enfoque que tenga su trabajo, ¿sí? De la línea. Si es un trabajo de salud pública, un trabajo de neurología, un trabajo de cardio, trabajo de educación médica, se tiene que publicar una revista que acepte el trabajo de esa línea, ¿sí? Está, por ejemplo, la revista Salud Pública, revista española de salud pública. Entonces, no podrían publicar un trabajo de neuro en una revista de reumato, por decirla, a no ser que tenga algo que ver, que sea neuroreumatología, que sea una patología que afecte también el sistema nervioso, qué sé yo. Entonces, en cada revista, ustedes seleccionan la revista y esa revista tiene algo que se llama normas de autor o normas de publicación. Y esas normas de publicación básicamente son los pasos a seguir para publicar la revista. Tienen algunos detalles, sí, pero más que nada dan los pasos. Por ejemplo, dice acá originales breves, destinados a la presentación de resultados, que no hayan sido publicados anteriormente, y tiene una estructura, introducción, metodología, también se suele decir sujetos y métodos, o materiales y métodos, resultados y discusión, ¿sí? Y las normas suelen ser más extensas, hay detalles de cada sección a publicar, y ahí ustedes van a ver y van a adaptar su manuscrito o su trabajo a esas normas antes de enviar. Nunca envíen un trabajo que no esté adaptado a las normas porque lo van a rechazar. Son cuestiones más de formato que otra cosa. Estas son las secciones que ya les mencioné, ¿sí? Que suelen ser clásicas, editoriales, cartas del editor, reporte de caso, artículos originales, breves y artículos de revisión. Claro, hay otras secciones, hay por ejemplo revistas que tienen, una sección de hechos históricos, una sección que puede decir, esta revista por ejemplo tiene educación médica, aula de metodología o aula de educación médica, en donde uno manda experiencias en lo que es investigación en educación médica, por supuesto. Bien. Bueno, estos son un poco de los pasos así esquemáticamente hablando que se tienen para poder hacer el envío hasta lo que es el proceso de publicación, ¿sí? Dijimos que nuestro trabajo de investigación tiene que tener una estructura que es introducción, metodología, resultados y discusión. Este es A de AND de I, que es en inglés I. Generalmente IMRD, introducción, metodología, resultados y discusión. También tienen, claro, por supuesto, un título, te piden un resumen, palabras clave tenía que decir acá, los autores, la afiliación, las referencias, todo eso tiene. Todos los autores se dice que tienen que hacer una revisión, una complementación, una elección de la revista, un ajuste, todo, una revisión final. Tienen que hacer todos los autores, tienen que saber todos qué es lo que se está enviando, qué es lo que se va a publicar. Una vez que hicieron el envío, la revista eventualmente les responde en un tiempo. Generalmente el tiempo de respuesta a una revista es largo, 3 meses, 1 mes, 4 meses, dependiendo también de la revista. Hay revistas que responden en 1 semana, en 2 semanas. Pero generalmente esas revistas que más rápido responden no son revistas pagadas de alto impacto o son revistas un poco de dudosa procedencia. Les responden, le dicen sí, aceptamos su trabajo. La aceptación puede ser de tres tipos. Puede ser la aceptación, puede ser el rechazo o la aceptación con recomendaciones para ajustar, ¿sí? O sea, con correcciones generalmente. Y que los editores les mandan, ok, acá hay un exceso de palabras, ok, hay que mejorar la redacción acá, hay que corregir los errores gramaticales, ortografía, etc. Y luego se reenvía con base en las recomendaciones del editor. Y una vez que se reenvía eso, ya la revista le manda la aceptación total y le dice, ok, aceptamos el trabajo, está perfecto, y le vamos a ir avisando conforme vaya avanzando el proceso. Y ese proceso es bastante tedioso porque a partir de la aceptación se tarda un poquito otra vez para que ese trabajo termine publicado, porque pasa por algo que se llama proceso proceso editorial, y ahí, bueno, revisan nuevamente de pies a cabeza, luego tienen que diagramar, o sea, tienen que darle forma a fondo, tienen que
poner cómo va a quedar ya terminado, que tiene que ser una página así, básicamente, ¿sí? En forma de PDF, cómo va a estar así el trabajo ya con todos los detalles. Como que ellos hacen, la revista es como una revista en físico, tiene páginas, tiene números, tiene secciones específicas. Y bueno, y todo eso tiene su tiempo y su proceso. Bien, luego, de acuerdo a la revista a la cual yo envié y se publicó, esa revista después lo que hace es indexar, ¿sí? O sea, las revistas pertenecen a bibliotecas virtuales, que se llaman bases de datos. Son bases de datos, también directorios. Se dice que ciertas revistas son de mayor impacto de acuerdo a la base de datos donde esté indexada. Bien, entonces una vez que se publica en una revista mi trabajo, luego esa revista, como está indexada tal o cual base, por ejemplo Cielo, como 1 o 2 semanas después de haberse publicado, ya va a figurar en esa base de datos también mi trabajo. Luego la diseminación es, básicamente hay índices de impacto, hay maneras de difundir. Yo publiqué y yo tengo que de repente diseminar eso, porque se dice que un trabajo o un investigador hoy en día ya no es más prestigioso solamente por el número o cantidad de publicaciones que tenga, sino por la cantidad de citas que tenga. Las citas son lo que nosotros hacemos, o sea, yo redacto mi introducción y yo le cito a otro autor. Entonces lo mismo me va a pasar a mí. Si mi trabajo es relevante, otros autores me van a citar. Y cuanto más citas tenga mi trabajo, se dice que es de mayor impacto, y cuanto más citas tengan varios de mis trabajos, yo me vuelvo de mayor impacto. O sea, hay un investigador más prestigioso. Estas son algunas bases de datos, ¿sí? Que se dicen que permiten organizar y catalogar las revistas. Nos permiten hacer búsquedas así puntuales y precisas en cuanto a las palabras clave, en cuanto a algún tema en específico, autores, etcétera, ¿sí? También se dice que las bases de datos seleccionan revistas teniendo en cuenta la calidad de los artículos publicados. ¿Qué quiere decir eso? De que no todas las revistas pueden estar en todas las bases de datos. Hay bases de datos de mayor impacto y hay bases de datos de mediano o menor impacto, ¿sí? Entre las más prestigiosas están la base de datos Scopus, Medline, ¿sí? Básicamente estas dos, Web of Science también, son bases de datos que revistas de muy alto impacto o de mediano impacto para arriba pueden estar indexadas. O sea, la palabra indexar es que estén añadidas, que estén agregadas, integradas. Entonces, mi publicación en una revista que esté en una base de datos indexada hace de que sea prestigiosa, o sea, le da un plus a mi publicación. Bien, si publico en una revista que no esté indexada, tampoco está mal, tampoco es algo antiético, tampoco es algo erróneo, ¿sí? Quiere decir que tal vez, bueno, esa revista que no esté indexada o que esté indexada en otras bases de datos de menor impacto, probablemente el publicar en esa revista sea un poco más sencillo que publicar en una revista, por ejemplo, que esté indexada Scopus, ¿sí? Siempre depende mucho de la base de datos donde esté esa revista para saber si, bueno, es más sencillo publicar o más difícil. Por ejemplo, la revista CIMEL estaba anteriormente indexada en Cielo, pero se desindexó por cuestiones de la vida en algún momento de la historia. Y es más sencillo publicar, primero porque está dirigida a estudiantes, o sea, se tiene un poco más de tolerancia. No es que no se tiene en cuenta la calidad, al contrario, se retiene en cuenta la calidad, pero hay ciertas cuestiones que se toleran o vamos a decirle, se da una guía un poco más estrecha, más en la mano, porque son estudiantes, ¿sí? La publicación se hace por parte de estudiantes y ya es un hecho muy loable que puedan publicar un artículo siendo estudiantes. Bien, acá tenemos algunas bases, por ejemplo, LILACS, DOAX, son así de mediano impacto, ¿no? LILACS es una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud, y así. Bien, bueno, no hay mucho que hablar de lo que son las bases de datos en general, simplemente que son como bibliotecas virtuales que nos ayudan a medir un poco el impacto de nuestros trabajos y la visibilidad. O sea, hay revistas de Lancet, el New England Journal, JAMA, PLOS, Nature, Science. Publicar en esas revistas, primero, es sumamente difícil. Segundo, algunas son pagadas, ¿sí? Tienen cargos por procesamiento de publicación.
y publicar cuesta casi $1.500, $2.000, euros, etcétera. Necesita que un trabajo esté financiado inclusive para poder acceder a ese pago. Y bueno, publicar en esas revistas te da bastante prestigio como investigador o como grupo de investigación. Claro, pueden publicar una revista que esté en cielo, también tiene cierto impacto, pero obviamente no es lo mismo publicar en The Lancet que en otra revista. Y revistas que no estén indexadas eventualmente, bueno, las revistas que no estén indexadas en algún momento pasan por un proceso de indexación. O sea, tener una revista científica no indexada es como tener una biblioteca vacía. Eventualmente esa revista no va a tener mucho impacto, no se van a poder, otros autores no van a poder ver los artículos, no se va a poder citar y cosas así. Entonces, la cuestión de las revistas no indexadas, creo que todas las revistas que se hacen, o sea, que nacieron en algún momento, se indexaron alguna que otra base de datos. Y así. Bien, eso en cuanto a lo que son las bases de datos, y ya pudimos entender un poquito cómo publicar nuestro trabajo. Si yo siendo estudiante, claro, puedo publicar. Lo recomendable es pasar primero por ciertos filtros como un evento científico, tanto a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional, a lo que puedan. Igual, si pasan por un evento local, o igual, si no quieren pasar por un evento científico, lo ajustan siempre con la ayuda y apoyo de algún tutor, de algún especialista que entienda un poco más que nosotros, o sea, que tenga más experiencia más que nada, más que otra cosa, porque igual podemos ser autodidactas y aprender por nuestra cuenta, pero hay veces que la experiencia de una persona que ya envió trabajo o que hace investigación aporta mucho, ¿sí? Y eso, entonces al hacer el envío a una revista se publica nuestro trabajo y siempre ver que esa revista esté indexada para que pueda tener cierto impacto también nuestro trabajo. ¿Ok? Eso es todo por el momento. Les puse acá una referencia de un trabajo que me pareció interesante mencionarles, que básicamente lo que hicieron estos autores es estimular una región del cerebro, que es el fornix, para poder inducir recuerdos o flashes de memoria en pacientes con la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, por supuesto, lo que hace es produce como cierta amnesia, cierta pérdida de la memoria, tanto de corto como de largo plazo. Bueno, ellos hicieron estimulaciones con un nivel eléctrico de 7 voltajes, por ejemplo, en un paciente o en un grupo de pacientes, y pudieron haber rememorado ciertos recuerdos. Por ejemplo, un paciente recordó una situación específica estando en el patio trasero de su casa y a un vecino suyo que estaba entrando al patio. Luego, cuando la estimulación fue a mayor voltaje, él recordó que estaba la misma situación, pero también con su hijo ahí en el patio trasero jugando, ¿sí? Y cuando la estimulación fue a mayor voltaje, ya recordó más detalles, ¿sí? Ya recordó las luces encendidas de su casa, de la casa contigua, también algunos adornos de Halloween, ¿sí? La linterna prendida tanto de su vecino como de él, y cuestiones así. ¿Qué quiere decir? Esta investigación es bastante alentadora para futuros tratamientos contra esta enfermedad, ¿sí? Justamente para eso se hace la investigación, se investiga para poder solucionar problemas, ¿sí? En cuanto a diagnósticos, tratamientos, enfermedades o cualquier otro tipo de ámbito que no sea solamente la medicina. Estas son las referencias de la presentación y esto es todo. Quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. Pasemos a las preguntas. Esperamos sus preguntas, participantes, a través de la caja de comentarios. Muy bien, mientras que esperamos alguna de sus preguntas, recordamos a todos los participantes que van a poder contar con esta ponencia del día de hoy de parte del doctor Raúl Aveiro en nuestro canal de YouTube. Lo podrán encontrar como es el nombre del programa.
Programas Científicos COMBIT. Ok, alguien está hablando por el micrófono. Juan Carlos, ¿nos puedes decir tu pregunta por el chat, por escrito, por favor? Ya que probablemente no se pueda entender muy bien por a veces la mala conectividad. Esperamos tu pregunta. Muy bien, parece que esperamos un poquito más a ver si no llegan todavía las preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor Raúl, en nombre del comité organizador y participantes del programa científico COMBIT por su apoyo y por su participación. Para nosotros, un honor haber contado con su ponencia el día de hoy. Estamos seguros de que va a contribuir con la formación de todos los participantes del programa para que puedan culminar el mismo de forma excelente. Muy bien. Nos dice Ana Nieves en el chat. El doctor recomienda presentar el trabajo sin antes publicarlo primero. Doctor, ¿qué nos puede decir? Bien, bueno, hay una norma en publicación que nos dice que para poder someter a una revista, a una publicación, o sea, un trabajo de investigación, no tuvo que ser sometido a otra revista o no tuvo que haber sido publicado, ¿sí? Entonces, en los congresos o en los eventos científicos, dependiendo mucho del boletín o de las normas, lo habitual, como les digo, en cuanto a lo que es el o a eventos de sociedades científicas, lo que se pide es que el trabajo no haya sido publicado, ¿sí? Entonces, no hay algo que diga que no se pueda hacer al revés. Entonces, el presentar en un concurso científico no significa que no se pueda publicar el trabajo. O sea, no es una norma antiética que se presenten los resultados en un congreso, en un evento. Ahora sí, si bien, de por ahí si ese evento científico tiene como un libro de resúmenes, porque muchas veces los eventos científicos publican en un libro de resúmenes, en donde está el resumen de mi trabajo si yo concursé. Y eso sí es importante, si ese libro de resúmenes eventualmente está en un repositorio o está indexado o algo así, es importante que si yo someto a una revista, lo mencione. El presente trabajo fue presentado en tal evento científico. Pero, de igual manera, es correcto y es válido presentar en un congreso o en un evento antes de publicar el trabajo. Espero haber contestado con tu pregunta. Muchas gracias, doctor. Seguimos esperando alguna pregunta. Muy bien. De esta manera, entonces, culminamos con el taller de día de hoy, módulo 4 y módulo 5 de este taller de trabajo de investigación de la mano del doctor Raúl Laveiro, asesor de la FELSOCEM. Agradecemos a todos por su participación y por su presencia. Y nuevamente les recordamos, podrán encontrar esta ponencia en nuestro canal de YouTube del programa científico COMBIT. Muchas gracias a todos por participar. Algunas palabras de su parte, doctor, para que pueda finalizar esta ponencia de hoy. Primero que nada, gracias, por supuesto, de antemano. Pueden contar conmigo para otras o futuras iniciativas y cualquier cosa me pueden contactar por redes sociales, correo, Raúl Laveiro, Instagram, Facebook, donde quieran. Si tienen una idea de investigación o algo, o dentro del marco del programa, en el marco del taller, si realizan una investigación, estaría contento de poder ayudarles. ¿Ok?
Y muchas gracias, Héctor, también al equipo. Muchas felicitaciones, muy buena organización. Un gusto y hasta luego, chicos. Hasta una próxima. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos. De esta manera, entonces, culminamos con la ponencia del día de hoy. Manténganse atentos a nuestras redes sociales, @pc.combit en Instagram.